hay dos bloques grandes de los que queremos hablar. Uno es un poco la capacidad organizativa que tiene la facultad, como de articular personas de los departamentos, articular el comité editorial con los departamentos y con lo que se hace desde la facultad. Y la otra parte ya es en concreto desde la revista. Ok. Pero antes, igual queríamos preguntarle un poco sobre cómo se vincula usted con el tema de ciencias, cómo se vinculó a la universidad y de dónde sale un poco su curiosidad de los temas que ha investigado o de las áreas que son su zona. Ok, Si quiere entonces empezamos por empezamos ahí por y ahí. luego vamos avanzando, sí. Mm, o sea, como una historia un poco de lo que he hecho ahí en la U. o Bueno, más como su relación con las ciencias, o sea, en general, ya. sí, de dónde llega a esto. Uf. Eh, pues yo creo que hubo una conexión con la ciencia desde muy chiquito. Am, Como que en mi casa había mucha libertad como para estudiar cosas y mi mamá me compraba enciclopedias y libros y cosas. No había internet, entonces era más por libros que me enteraba de vainas y bueno, por televisión con Cosmos, por supuesto. Cosmos fue un referente bien importante. Luego fue pues por el programa y el libro también. Un libro que Ujú. después me regaló mi mamá y a partir de ese libro eh, me conecté mucho con la física, pues que no la conocía tanto desde, pues como por nombre, digamos que veía vainas, me gustaba mucho como hacer modelos atómicos de moléculas, pues como modelos en plastilina y todas esas vainas. Eh, y como toda la configuración electrónica que le enseñaron en el colegio, pues pensaba que era química, pero realmente pues está más asociado con física. Y leyendo Cosmos como que me di cuenta que realmente lo que más me llamaba la atención era la física, sin haberla estudiado mucho en el colegio todavía. Entonces por ahí como que empezó esa conexión y estando ya en décimo que empecé a ver física ya formalmente, pues me fue muy bien, me empezó a ir muy, muy bien y, y dije como, no, bueno, esto es como por este lado. Yo estaba un poco también pensando estudiar música, entonces ahí hubo como que, no sé, al final tomé la decisión por el que me parecía más chévere en ese momento, porque música fue como cuando estaba un poquito más chiquito. Entonces, Ujú. eso pasó y ya, nada, como que tomé la decisión y me metí por ese lado, empecé como a averiguar universidades y tal, y todo ese cuento, y pues, terminé en los Andes estudiando eh, física. Es chistoso porque digamos que hubo mucha afinidad por ese lado de las ciencias, pero más como para explorar otra pasión que tengo y es como la pedagogía. Realmente, si yo me pongo a mirar como muy, muy hacia atrás, eh, lo que más me ha gustado es enseñar desde muy, muy chiquito. O sea, como que había una señora que hacía cero en la casa y había estudiado muy poquito, como hasta tercero de primaria o algo así, en cuarto o en tercero, no me acuerdo, y le ponía tareas y le enseñaba lo que me enseñaban a mí en el colegio y luego le hacía exámenes. Entonces, como que desde muy, muy chiquito, realmente esa era como la pasión, que la metí más por la ciencia, pero que como que la ciencia fue más una excusa para explorar esa pasión por la pedagogía y eso sigue siendo así, digamos, que encontrar formas de explicar ciencia o explicar lo que sea es como lo que más me gusta. Formas pues como un poco distintas a lo que normalmente estamos acostumbrados y en particular cuando he podido dictar clases en la universidad, pues trato como de hacer vainas más experienciales y no tanto de tableros ya, sino que la gente se pueda conectar como pues, con los fenómenos, ¿no? Con lo que es tratando de explicar y exponer. Entonces, sí, es por ese lado. Eh, ajá. Vale, pues eso está chévere porque igual ahí hay como dos cosas que obviamente estamos intentando como jalar a hipótesis a que se convierta un poco también en ese rollo experiencial y que permita un poco el espacio de la imaginación a colarse dentro de estas cosas, que ciencia no tiene por qué estar, o sea, que para hacer ciencia se necesita mucha imaginación igual. De acuerdo. Mm, entonces, no sé, por ejemplo, el tema de Carl Sagan, que obviamente uno lo menciona y parece tontería, pero en realidad es muy importante porque al final es el primer gancho
Mm. de, de acá. Yo no sé si de alguna manera, yo qué sé, los rollos de ciencia ficción o los cómics o estas cosas, no sé si también lo influenciaron en involucrarse en estos temas. Sí, claro, claro, la ciencia ficción con toda. Obviamente, a ver, ¿cuál fue mi primera aproximación con ciencia ficción? Probablemente haya sido Star Wars. Ujú. Y después volví un poco como a la raíz de Star Wars que fue Asimov también. Ujú. Los de Isaac Asimov fueron bien importantes tanto en el colegio como en la adolescencia, como también incluso durante la universidad que descubrí la saga de Fundación. Y Ujú. Fundación sigue siendo bien referente, bien importante para mí. Pues es una saga bien larga y pues no, había un libro que no podía conseguir y lo pude conseguir hasta hace relativamente poco. Y otra vez volvió como ese pico de Asimov en su momento, pero sí, claro, la ciencia ficción fue bien importante. Me conecté mucho más con Star Wars porque es más místico y también tengo como ese lado por ahí metido. Sí, sí. Entonces, más que con, por ejemplo, Star Trek, que es mucho más científico, pues como tiene más sentido científicamente y que de hecho pues hay muchas cosas ahí que se han usado para cosas de la vida real que ya están ocurriendo. ¿Y usted ve que los estudiantes están un poco también en ese mismo vínculo o los que usted ve ahora, cuáles son los vínculos que tienen de su vida personal y de sus curiosidades que los conecta con la ciencia? Ahora, mucho más, yo creo. Y yo creo que una muestra de eso es cómo ha subido el número de inscritos sí, de inscritos y de interesados en estudiar física. Ujú. Que no sé si alguna vez les conté, cuando yo entré era un promedio de ellos, no sé, unos 8 estudiantes pues, nuevos, digamos, por semestre. Por lo alto, digamos, cuando yo entré éramos un montón y estuvieron así como todo el mundo, como, wow, esto es increíble, entraron 17. Eh, Mm. pero sí, normalmente eran muy poquitos, yo creo que en promedio 8 o algo así, y en el semestre pasado, o sea, el primer semestre que es cuando entra más gente, entraron 70 Ujú. estudiantes a física. Este se presentaron 40, incluso pues con todo el bajonazo que se esperaba por la pandemia. Eh, entonces sí ha pasado algo y esto es un fenómeno mundial, digamos, no solo de la universidad. Es un fenómeno mundial, hay Ujú. mucho más interesante estudiar ciencia en general, física particularmente. Ujú. Eh, Hay varias razones, yo creo que ahí está Big Bang Theory, yo creo que ha jugado un papel importante, lo hemos usado de chiste, pero yo creería que eso tiene mucho que ver eh, con que haya más gente que se sienta conectada con la vida de un físico, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Que antes, pues sí, claro, era como con las cosas más del espacio y los planetas y la vaina, que también obviamente ayudan, pero aunque nunca se había mostrado cómo es un físico en la vida real también, ¿no? Eso lo Sí. acercó más sí, como al plano de la cotidianidad y eso yo creo que ha aportado. No que me guste la serie, realmente no me gusta tanto, pero sí, me imagino que sí tuvo su efecto. Eh, ¿Y y claro, cada, usted ve que de alguna manera los profesores que están ahorita en la facultad involucran estas cosas, al menos como mención? O sea, se discute este mundo como más imaginario donde se habla de ciencias dentro de la misma academia de ciencias. no es tan común, yo diría, la verdad. O sea, es más bien marginal. Hay profesores que sí se sienten más conectados. No sé, como que también por la misma generación que son esos profesores, ¿no? Ujú. Hay- Igual ya se está como renovando, pero incluso los que se están renovando pues vienen de esa tradición muy académica, muy de que hice mi pregrado, me gradué, me hice la maestría de una o de una el doctorado y de una ya soy profesor. Entonces Ujú. como que son personas que probablemente no se han tomado el tiempo para ver de pronto como otras disciplinas o otros lados de la vida para alimentar también su disciplina, ¿no? Ujú. Pues eso es un poco algo que sería chévere que empezara a cambiar. Claro, y digamos, Eh, si la facultad ha hecho algún vínculo de procesos que sean interdisciplinarios con otras facultades, ¿qué se ha hecho? ¿Y hasta dónde se ha llegado un poco?
Claramente la más común es ingeniería, pero pues ahí somos muy parecidos, entonces pues bueno, somos distintos, pero sí hay mucho más en común, entonces es la forma más fácil de encontrar solapes, ¿no? Pero últimamente se están reforzando bastante los vínculos con la Facultad de Artes y Humanidades. Entonces, desde química, por ejemplo, se han hecho algunas escuelas, congresos, pues, hay en la universidad eh, de temas de conservación, como de patrimonio, y cómo ciertas técnicas químicas pues, se usan para precisamente ayudar a conservar patrimonio eh, arqueológico de diferentes tipos o artístico, lo que sea. Eh, es un solo chévere y también por la cercanía que ha habido entre los dos decanos. La decana de Artes y Humanidades, Patricia y Ferney son muy. Y se han acercado mucho siendo decanos y compartiendo su académico. Ujú. Entonces, pues como que ha dado que se busquen otras colaboraciones. Ellos están trabajando en un programa de artes liberales, de hecho. Ok. Pues, con varias personas. Está Patricia, está Ferney, está alguien de Escuela de Gobierno, está, bueno, como diferentes frentes que se quieren unir como en un solo programa. Eh, ¿Qué otro lado? Bueno, ahí está un profesor que se llama Jaime Forero. Jaime Forero es profesor de física que trabaja en astronomía computacional. Ujú. Y él, por ejemplo, sí ha buscado muchísimas conexiones con diseño y con artes. También para trabajo con comunidad, por ejemplo, o para congresos particulares ahí dentro de la universidad, o trabajo colaborativo. Lo que pasa es que es difícil el trabajo interdisciplinario en la universidad todavía. Por. La forma en la que se crearon las facultades se generó como un feudalismo muy marcado, ¿cierto? Prácticamente vivimos todos en una universidad de dos facultades, como de dos empresas, que son las 12 facultades. O sea, como que cada Sí. uno es muy por su lado y cada uno tiene unas formas de funcionamiento que fueron muy autónomas y que eso ayudó en su momento, pero que en este momento ya no tienen tanto sentido. Y eso se está tratando de como de abrir, pero como que los trámites administrativos o la forma en la que se reparte la plata, por ejemplo, en las facultades, eh, no permite o desincentiva de alguna forma ese trabajo interdisciplinario. Es Ujú. algo que ya en lo que se está trabajando muy fuertemente, incluso que desde muchos frentes, desde las mismas facultades, pero también desde la administración central, porque uno de los objetivos es precisamente borrar un poco, tener la disciplinaridad, por supuesto, pero borrar un poco esos límites y que se permeen más unas cosas con otras, incluso dentro de la misma facultad, Ujú. porque Ujú. los mismos departamentos eran muy islitas. ¿Sí? Y yo creo que uno de los objetivos más importantes de esta decanatura ha sido borrar esos límites hasta donde se pueda. ¿Cómo lo Eh, han hecho hasta ahora? pues ha sido todo un trabajo complicado porque, claro, todo el mundo está muy acostumbrado a trabajar así. Eh, y los profesores son muy defensivos como con su terrenito. Entonces, tratar de convencerlos de que no sea así, pues es un trabajo desde la decanatura, luego con el consejo de facultad se ha trabajado muy fuertemente, pero me han tratado como de que las personas que estén ahí en ese consejo, los directores, pues puedan montarse en esas ideas y pues adaptarlas. Obviamente no es como imponer una visión, sino como que cada uno pueda adaptarlo también a la realidad de su departamento, pero que trabajemos en conjunto por ese objetivo. Entonces yo creo que ese es como el inicio y el primer proyecto grande fue la reforma de los programas de ciencias, que lo logramos finalmente. Es un trabajo de 3 años largos para pues, tener todas las discusiones que tuviéramos que tener con cada uno de los programas, con cada uno de los profesores, pues con todos los profesores, que realmente no todos están felices. Mucha gente que Ujú. ve esto como un retroceso, pero pues estamos ya en la implementación y pues vamos a ver cómo nos va con eso. Que Porque, digamos, ay, pucha,
regué acá algo. Em, Porque hicimos por ejemplo un núcleo común en ciencias. Ujú, Ese núcleo común hace que todas las disciplinas tengan que ver un conjunto de cursos muy pensados para todas esas disciplinas, ¿cierto? Y ujú, que se compartan pues esos espacios entre todos los estudiantes de la facultad. Porque antes había una física para biólogos y una física para el resto, o una ujú. matemática para biólogos y no sé qué, y otra para el resto. Ahora es que solo exista un curso de física, un curso de biología, un curso de química, que sea para todos, digamos que todos necesitan esas bases iguales y que Ujú, todos vean programación, por ejemplo, y que todos vean un curso de introducción a las ciencias en conjunto donde empiecen a aprender pensamiento crítico y cómo leer y citar papers y cómo escribir de forma científica también y bueno, como habilidades. Está muy orientado a que se desarrollen más competencias y habilidades. Por ejemplo, este que acaba de mencionar de las formas de escribir ciencia, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿qué es lo que se le ha propuesto a los profesores y qué es lo que se le ofrece a los estudiantes para que puedan escribir mejor? Pues es que ahorita, porque eso sí es un problema, o sea, los estudiantes tienen que ver unos cursos de español transversales, o sea, Ya, pero esto... obligatorios, ajá, que se repensaron también con estas reformas, no sé cómo les ha ido, eso todavía no nos han dado como información de cómo ha evolucionado, porque lleva por ahí que llevan medio, yo creo que de implementación esos cursos nuevos desde los de español y escritura. Parecían ser muy chéveres cuando nos los presentaron, falta ver cómo se hizo en la práctica. Pero nosotros creamos en este núcleo como un ¿cómo se llama? Un curso que se llama Introducción a las Ciencias, que está dictando Stephanie, Ujú. ¿sí? Pues este también se planeó como con muchos profesores de los departamentos, pero Stephanie es la que ha dirigido la vaina ahora y tiene unos módulos distintos. No tengo todos los detalles, pero sé que uno de esos módulos es de lectura y escritura, digamos. Uno de lectura y uno de escritura. Entonces, en lectura es cómo acercarse a un paper, por ejemplo. Y cómo es sí, cómo deberían, o cuáles son como las herramientas que pueden tener para primero leerlo, una primera leída de qué pueden extraer importante, luego en una segunda leída cómo pueden ir una capa más abajo, y cosas de ese estilo. Y en escritura, también, pues como cuáles son las estructuras básicas de un artículo, digamos, científico o de un reporte científico o cosas de ese estilo. Todo muy práctico, están haciendo eh, con ejercicios muy, muy puntuales que ella tiene, ella pues, digamos, conoce un montón de como instrumentos que puede usar ya probados en la literatura de alguna manera, entonces creo que es la forma que lo está haciendo. Sí, esa entrevista no la han No, programado, todavía ¿verdad? no está, pero no, debería, pero ahí sí, está Es súper lista. sí, importante, sí, súper sí. importante. Además porque ya está, esta es la segunda vez que está dictando el curso, es un curso de 8 semanas. Eh, lo dictó el semestre pasado con muy poquitos, ahora ya es como completamente, porque ya empezaron poquitos el año pasado porque, digo, el semestre pasado porque apenas he implementado 2 programas en la reforma. Ya ahorita hay 4 Mm, y el próximo ya hay 5, ya hay 6, ya están todos, ya estarían todos. Entonces, ahorita ya la escala es mucho mayor, ahorita tiene 50 estudiantes, si no estoy mal. Ok, qué Este bien. primer, esta primera sección va a tener una segunda sección en la segunda mitad del semestre, las otras 8 semanas, también como con 50 estudiantes, entonces ahí ya hay material como para saber cómo le va. Y, por ejemplo, ¿se ha hecho el ejercicio de poner profesores de ciencias en dupla con profesores de diseño, por ejemplo, para la elaboración de proyectos finales, del montaje de experimentos o cosas por el estilo? No que yo sepa. Digamos, también hay mucha vínculo ahí entre los decanos, eso sí, porque también ha habido como empatía ahí entre Ferney y Hernando y han trabajado en cositas, pero no desde los profesores, no mucho. Más allá, digamos, de lo que conozco de Jaime Forero estuvo tratando de trabajar en alguna época con, eh, ay,
se llama este profesor de diseño? Es como de pasto. No sé. ¿De qué clase? Urbano, Ah, vale, sí. urbano, sí. Pero no sé, algo, creo que no, realmente no salió nada de ahí, si no estoy mal. Ujú. No sé si ahorita él está trabajando con alguien de diseño particularmente. Tendríamos que Y revisar. burocráticamente en la universidad que le requiere a un profesor o a la facultad generar una dupla de estas para proyectos. Pues en principio nada, lo que pasa es que es como, por ejemplo, la forma en la que se reparten los recursos en la universidad es del pregrado, por ejemplo, pues que es el ingreso más alto, es a través de un modelo de distribución que depende de los cursos que dicte cada profesor y de los estudiantes que atienda, ¿cierto? Ujú. Entonces, hay unos modelitos ahí que dependiendo del tipo de curso se van entregando, digamos, dependiendo de unos topes. Por ejemplo, los cursos básicos son los que más ingresos nos representan porque son cursos de 80 90 estudiantes y de esa manera se optimiza el modelo para que se reconozcan a todos los estudiantes y por cada estudiante ingrese lo que debería ingresar y que se cubra el costo del profesor. Básicamente Ujú. es cómo funciona. Entonces, por ejemplo, para dictar cursos interdisciplinarios es muy difícil porque no hay una regla clara de cómo se reparten esos dineros. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un desincentivo. Hay unas platas internas de investigación que también se hacen, se dan desde la Vicerrectoría de Investigaciones. Cada facultad tiene derecho a unos recursos, pero lo mismo, digamos que se reparten es a la facultad y son para los profesores de la facultad. Entonces, pues tampoco hay un incentivo tan grande de hacer trabajos interdisciplinarios porque cada uno ya tiene como unos montos, digamos, de alguna manera asignados o algo así. La vicerrectoría sí ya está haciendo unas convocatorias de proyectos interdisciplinarios y es ahí donde más fácilmente se logra como esa interacción. Y digamos, si Eh, esto, pero es limitado, eso sí. vale, si esto se hiciera en concreto para hipótesis, que sabemos que tiene una cantidad de ediciones bastante dispersas en el tiempo, ¿cuál sería la lógica burocrática que tocaría hacer? Digamos, si pensáramos como en una edición que hay, yo qué sé, 10 artículos y Ujú. pudiéramos involucrar a los profesores y estudiantes de diseño a trabajar conjunto con el autor de los artículos una visualización, yo qué sé, Ujú. por poner un ejemplo, y que esto es una cosa que pasa una vez al año, una vez al semestre. ¿Esto qué habría que hacer? Habría que definirlo, digamos, definir cómo el trabajo que se invierta en la revista, pues también puede ser usado por los profesores para su avance en la carrera profesional. Yo creo que es la mejor forma, teniendo en cuenta las reglas de juego del momento, ¿cierto? Ujú, Está el estatuto profesoral, en este momento se están aprobando los reglamentos de profesorales de cada facultad, eso fue un proceso también enormemente largo y, y difícil, pues porque es poner de acuerdo de alguna manera a todos los profesores de una facultad sobre cómo se les va a evaluar, ¿cierto? ujú, Cómo se les va a medir. Eh, y claramente, digamos, el incentivo grande está en producir más de forma científica o pues de la forma en la que cada disciplina lo indique, ¿no? ujú. Eh, y eso de pronto deja un poquito por fuera estas colaboraciones como en cosas de divulgación, aunque por ejemplo desde la Facultad de Ciencias sí se está, o sea, eso sí se cuenta dentro de las cosas que puede hacer un profesor para avanzar, ¿sí? Y yo creo que eso está muy ligado con lo que les compartió Marta el viernes, creo, Ujú, con esos borradores de la forma en la que se va a medir el impacto. Yo creo que por ese lado podemos meter, pues por ejemplo en ciencias es muy difícil porque pues hay tanta investigación en ciencia básica que la aplicación a la vida cotidiana pues no se ve hasta quién sabe cuándo, ¿cierto? Y no es el foco de mucha investigación de los profesores. Entonces, digamos, si a ellos se les puede incentivar para que muestren, por ejemplo, lo que hacen, o sea, a través de la revista, ujú. de una forma mucho más clara o mucho más cercana a la gente o lo que sea, eso es una forma de que haga un impacto, digamos, en la sociedad más claro, a pesar de que lo que están haciendo no afecta realmente su vida cotidiana, pero sí están haciendo un trabajo como de
sí, de divulgación precisamente de lo que se hace y lo que se puede lograr si uno es científico o lo que sea. Porque digamos, en esos mismos proyectos que son de ciencias básicas y que no son para divulgar necesariamente, igual tienen una serie de determinantes que son o sea, que o alguien va a leer eso eventualmente, y hay unas necesidades ahí como de legibilidad, de síntesis, de visualización que facilite un poco que se pueda entender. Exacto. Yo no sé si esto actualmente hay algún mínimo de exigencia de estas cosas, es decir, si uno escribe un paper con una Ujú. idea buenísima, pero igual es supremamente complicado, ¿hay algo que fuerce a los profesores a que no sea tanto de esa manera? Pues la revisión de pares, yo entiendo que si busca que haya algo mejor dicho, tiene que ser claro, ¿cierto? Pero pues tiene que ser claro para el grupo al que está dirigido, que probablemente sea muy reducido, ¿cierto? Claro. Entonces, pues hay papers súper oscuros, o sea, que uno lee, no entendí una sola palabra de lo que me está diciendo, y yo creo que es más una generalidad que algo particular. Esto, Entonces, se me ocurre una cosa que es un poco un descabezadero, pero creo que es un poco un ejercicio interesante de hacer y es, si hay de estos papers que son imposibles de cruzar, ¿qué pasaría si la revista Hipótesis, por ejemplo, hiciera el ejercicio de mostrar varias formas distintas de contar el mismo cuento ujú, y que involucrara acá personas de otras facultades ujú, con elementos, por ejemplo, que lo complementen? Por ejemplo, con John hablábamos que para los temas de química hay presiones que tienen que ver con el conseguir los químicos y con las dificultades a partir de las personas del ejército, del Ministerio de Defensa, que no dejan que se den los químicos. Entonces eso es pensamos, una vale, pues locura. si alguien de ciencia política explica ese rollo, Ujú, pues uno está viendo una imagen más completa. De la misma claro. manera, un texto de matemáticas supremamente complicado que se complementa con otra cosa que yo no sé, puede estar en filosofía o en literatura o en, no lo sé, Ujú. que lo pueda hacer más fácil. Ese tipo de experimentos, ¿qué tanto lugar podrían tener en tanto para la facultad como para la revista? Pues eso suena, a mí me suena muy chévere, la verdad. O sea, me sonaría que sería un avance precisamente en como romper ese cascarón, porque o sea, como que todo está muy centrado en voy a contar mi historia desde mi lugar y no sé qué, pero sin recibir un poco de retroalimentación de otras vistas. Ahí el reto es convencerlos, ¿no? Convencerlos de que pues eso puede ser útil, de que puede tener impacto de alguna manera, que podamos mirar cómo medirlo, así pues no tiene que ser cuantitativo necesariamente, obviamente, pero sí que se pueda mostrar. Yo creo que con dos experimentos que sean exitosos o algo así, que se pueda mostrar, pues eso ya empieza a incentivar mucho más a la gente. Otro lado que pues, de donde se puede enganchar también es de los estudiantes que están normalmente mucho más abiertos también a explorar cosas distintas. Eh, entonces de ese lado también podríamos aprovechar estudiantes pues de los últimos semestres, cosas por el estilo, o de posgrado, por ejemplo. Eh, los actuales representantes de facultades, tanto de pregrado como de posgrado, son un grupo chévere, es un grupo eh, pues como que le gusta pensar en otras cosas, no como de forma tan tradicional desde la ciencia. Entonces eso podríamos aprovecharlo también para pensar en experimentos de ese estilo. Digamos, los de los estudiantes, digamos usted que está más cerca de ellos, ¿qué tipo de, de formas de contacto con las ideas son más interesantes para ellos? Tanto medios, es decir, yo qué sé, TikTok, ven cosas de física en TikTok, o yo qué sé, o revistas que sean de su interés, o el hecho de que se hagan cosas en instalación, no sé cuáles son lo que ellos ya mencionan que para ellos es interesante fuera de la academia. YouTube yo creo que es súper peso, o sea, todavía a pesar de que ya es un viejito, pero para cosas de ciencia y donde más se hace como divulgación de cosas así contadas de forma tranquila y todo el cuento, pues hay canales muy chéveres. Ah, que sé que los estudiantes los usan además. TikTok no he visto, no conozco tanto TikTok. Me va a tocar porque me estoy quedando ya como
Sí, sí, Obsoleto. los abuelos en Instagram. Exacto. Pasan cositas, pasan cosas, no es En como, TikTok. sí, puede ser, podría decirse que es un poco light, pero pasan cosas, es una población bien joven la que intentan Muy joven, sí. abordar. Estoy de Estoy acuerdo. hablando de 8 a 14 años el grueso que hay ahí. Ujú. Entonces, son cosas muy, pues, superfluas, pero pasan Sí, cositas. sí, Claro, exacto. y que igual tenemos el público de los que todavía están en el colegio, o sea que Claro, son los que van a estudiar ciencias después. Así es. claro. Y no sé, creo que nos había comentado de hecho que iba a haber una cosa con redes sociales que se iba a hacer también para hipótesis, ¿o no? Pues es más como por el lado de toda la facultad. Es una estrategia digital para toda la facultad. Ujú. Eh, Estamos todavía como en esa definición, más como es el equipo, porque tenemos recursos limitados de implementación. Estamos mirando cómo hacemos la asignación de las tareas y de pero sí hicimos como un piloto con una campaña para posgrados. El semestre pasado que hubo pues, todo el proceso de admisión, sí, de reclutamiento y admisión de estudiantes de posgrado y hemos tenido unas caídas súper grandes en estudiantes de posgrado en los últimos semestres, entonces queríamos hacer algo pues distinto, porque pues, lo que se estaba haciendo claramente no estaba dando frutos. Entonces se hizo una campaña rápida y agresiva, pues como agresiva para ver si conseguíamos más aspirantes y efectivamente creció un montón, especialmente en maestría que es tal vez más sencillo. Y queremos ahora como elevar eso a las otras audiencias, digamos, que tenemos. Ujú. Entonces, queremos hacerlo también para estudiantes internos, pero también para aspirantes de pregrado y posgrado, pero también para interesados en cursos de educación continua, eh, para como estrechar más los lazos con otros entes de investigación u otras entidades, pues, ya sea académicas o no académicas o gubernamentales que tengan que ver con la ciencia o con la investigación. Eh, También con tomadores de decisiones, por ejemplo, en empresas o sí, no sé, en organizaciones que puedan estar interesadas en las investigaciones que nosotros hacemos para conseguir financiación. Eh, pero ¿Qué digamos es que lo que ahorita se más ha está haciendo. funcionado en eso último? ¿Qué es lo que más ha funcionado? Mm. Pues eso es bien complicado porque especialmente aquí en Colombia todavía la gente no ve la necesidad de investigación básica para cosas. Entonces, funcionó mucho fue con algo de filantropía, como una investigación de osos de anteojos que se publicó, creo que en el tiempo, bueno, un medio como más grande, eh, y digamos, como que alguien, una persona de plata o lo que sea, vio la publicación, le llamó la atención y dijo, "Yo quiero donar plata para que se haga más investigación en esta vaina". Entonces, por ese lado, digamos, se tuvo un monto importante y el man quiere seguir ayudando, entonces ahora va a apoyar otra cosa que es como de Páramos y cosas de estilo. Entonces, como que es por ese lado nos gustaría poder tener más casos de éxito que financien investigaciones ¿Cuáles simplemente son por los temas que filantropía, son más, donaciones. cuáles son los temas que más generan curiosidad fuera de la universidad, de lo que se investiga en los Andes? Pues yo creo que lo bio, como temas de biodiversidad, hay mucho interés porque, claro, la gente lo siente más cercano, porque pues, el país es el país, eh, por todo lo bueno y lo malo. Entonces, yo creo que también lo ven como algo chévere que la universidad trabaje en esos temas, como en conservación, por ejemplo, como investigación de diferentes especies, zarigüeyas, ese era el otro tema. Fue súper chévere, por ejemplo, que mucha gente no sabe de todas las malos de propiedades que tienen las zarigüeyas y las matan como indiscriminadamente porque son Ujú. feas. Eh,
No sé, por ejemplo, en física hay mucho interés en general, como cada vez está más en la imaginación de la gente, cosas del universo y de física y bla. Ujú. Eh, pues ese lado de astronomía es bien importante, yo creo. El lado como de todo lo de astro. Am, Y asunto de cuando, materiales, por ejemplo, también. ajá. De materiales. Digamos, cuando se hacen las publicaciones de hipótesis o cuando se habla desde la universidad, en algún momento se ha usado un poco la estrategia de hablar primero de estos proyectos y luego de estos enganchar otros temas que se pueden relacionar, pero que no son directamente ese tema en concreto. ¿Cómo así? No entiendo. Digamos, que para hablar de una cosa de matemáticas y poblaciones de bacterias, Ujú. se hablara primero de las zarigüeyas y de las zarigüeyas se saltara por algún vínculo a ese otro tema, sabiendo que la persona ya está conectada con el primer artículo. Pues eso lo hizo Marta en la última edición de la revista. Ujú, Digamos que eso no se hacía antes. Eh, era, digamos, igual siempre se pide muy, el que quiera participar, pues participa, manda sus artículos, se revisan, etcétera. Pero en el armado de la revista la última vez, Marta sí tuvo un papel muy importante en tener como un hilo conductor de lo que se estaba contando. Entonces, de alguna manera sí hiló las historias de modo que de alguna forma hubiera una conexión de uno con el otro, ujú, con el que seguía, digamos. Eso me pareció muy chévere y yo creo que se puede potenciar muchísimo más. No sé, pues obviamente en un instrumento digital tiene muchas más posibilidades, ¿no? ujú. Entonces, sí. Y a ver, hay otra cosa que nos gustaría saber también es un poco cómo es la vinculación de las personas que hacen la revista Hipótesis con los departamentos. O sea, ¿cómo es ese puente ahí? Del comité, por ejemplo, Sí, o y del comité y del proceso que tiene que pasar una persona que va a publicar. ya. Eh, bueno, el comité siempre ha funcionado con un representante por departamento, ¿no? Y ese representante se elige en el consejo de cada uno de los departamentos, que está compuesto por todos los profesores de ese departamento en particular. O sea que normalmente se hace una votación o alguien se postula y se hace una votación. Casi siempre es gente que no quiere estar ahí. Eh, o sea, como que en general para los encargos administrativos o como estos tipos de posiciones, la gente es muy apática en ciencias más, diría ¿Por yo. qué? Porque quieren dedicarse solo a su docencia y su investigación, particularmente a su investigación. Entonces, este cargo les va a traer trabajo adicional que seguramente no van a querer tener. Pero pues dado el estatuto que les mencioné ahorita y que tal vez es importante que lo conozcan, tanto el estatuto como el reglamento ya interno pues, de la facultad, es importante, o sea, una parte importante de su labor es el desarrollo institucional y ese desarrollo institucional implica participar en las actividades que impulsen no sé, la visibilidad de la universidad o de la facultad, o de que Y, cu- atraigan más recursos, que apoyen también las reformas de ciertos programas, etcétera. y esas reformas a qué le están apuntando en el futuro, yo qué sé, de aquí a 15 años o así, o digamos una cosa como un futuro no tan inmediato. ¿Cuál es la idea con todo esto? Pues, la universidad siempre tiene unos planes de desarrollo que se hacen cada 5 años y entonces pues todo lo que se hace realmente como a ese nivel de reforma o de cambios, etcétera, está apuntando a poder cumplir con esos planes de desarrollo. Hay un plan institucional, hay un plan facultad y un plan departamento normalmente. Y la idea es que se pueda apoyar como en ese avance durante esos 5 años para pues como ir actualizando también la universidad en lo que vaya pasando con las disciplinas. Porque, pues, por ejemplo, las reformas ahorita nuestras fue por eso, más que todo, como que
eran muy disciplinarias, muy cerradas, como poco aptas para la interdisciplinaridad. La idea de los cambios que se hicieron es como darles más apertura, más conversación entre las mismas ciencias, más conversación con otras áreas, mayor electividad al final, pero pues no una electividad como venga, vea 20 créditos de electivas, sino este grupito de electivas tiene este sentido, este grupito de electivas tiene este otro sentido. O sea, como que repensarse un poquito las disciplinas desde lo que se está viendo que está pasando en el mundo también. Acá hay una cosa que es interesante porque tiene que ver con estos planes que tiene cada departamento, el plan de facultad. ¿Qué lugar ocupa hipótesis actualmente ahí? Es muy loco porque ese plan se hizo antes de que yo llegara y Ajá. creo que se hizo, no se hizo como muy ordenadamente. Claramente hipótesis está en esos planes como siempre tratando de que se vuelva más, mejor dicho, los objetivos que se plantean ahí son muy poco concretos a veces. Entonces, como eh, mejorar la visibilización, la visibilidad de hipótesis de la facultad a través de la revista Hipótesis, pero pues no hay nada concreto de cómo se va a hacer, ¿cierto? Eso ya se vuelve un poco el trabajo de los que estamos ahí en el día a día de ver cómo lo podemos lograr. Incluso no porque esté escrito ahí, sino porque sabemos que es algo que tendría que hacerse para efectivamente, no sé, pues, que Porque la si uno facultad pensara, salga de ahí. claro, si uno pensara que hipótesis al final es un elemento que puede articular los departamentos y se tiene en cuenta este punto que a los profesores se les dé puntos por publicar y trabajar en estas cosas como crecimiento de la institución, pues, Ujú. um, ¿qué hay proceso hay que pasar para que estas cosas se incluyan en el plan? Digamos, lo que serían las conclusiones de lo que estamos haciendo con Atlas es un Ujú. poco las pruebas que demuestran que hay que hacer X dirección, X cambio para que hipótesis pueda articular eso así. Pues de hecho es un momento muy particular porque se acaba de acabar el plan institucional de 5 años, entonces estamos empezando a pensar en el próximo plan. Ujú. Vale. Entonces ahí podemos, pues tenemos toda la libertad para pensarlo mucho mejor, yo creo. Sí, de hecho, una de mis tareas de esta semana es revisar qué se ha logrado como el plan anterior Ujú. eh, y, y como sí, empezar a pensar en lo que sí. Y ese plan nuevo, es que igual estoy pensando esto un poco en borrador, pero ¿cómo ve, por ejemplo, el tema de la interdisciplinariedad y el rollo de entender las audiencias, por ejemplo, que es una cosa que está muy clara en cosas como diseño, pero en ciencias, pues como nunca ha tenido mucho una función, pues no sé. De acuerdo. Sí, digamos que desde la decanatura, pues con Marta, hemos tratado como de evangelizar un poquito en ese sentido, por lo Ujú. menos en consejo de facultad. Ahora pues con el comité editorial creo que se está empezando a pensar un poco en ese sentido, pero yo creo que está muy en sus inicios y la interdisciplinariedad sí ha estado digamos, estuvo en el plano anterior como uno de los ejes importantes. Se ha avanzado, pero pues por lo menos en ciencias sí falta un montón de camino. Entonces, yo creo que también va a ser súper central, tal vez va a ser lo más central de este nuevo plan. Y tiene que ver con que haya como propuestas concretas de hacer esa multidisciplinaridad o qué es exactamente el punto que hace falta. Yo creo que es eso, y en general con los planes de la universidad es eso, porque se vuelven unas muy aspiracionales, pero poco concretas, digamos. Ujú, ujú. Entonces, parece que el ejercicio que se va a hacer esta vez para los planes, pues va a tener una metodología distinta, precisamente para buscar tener esos objetivos más concretos y que se les pueda hacer seguimiento constante, ¿cierto? Como para que la gente no se le olvide que hay un plan también. Ok. ¿Y ese seguimiento de qué se trata? ¿Qué hacen exactamente? No sé, ese, digamos, normalmente no se hace, Ah, ¿cierto? vale. Es que va como cada uno haciendo y al final se mira si sí o no se hizo. Ya, ya. Al final se cumplen muchas cosas, o sea, no es como que tampoco es que se vayan por lados muy, muy raros, cosas que no, o que no se haga nada tampoco. O sea, como que todo el tiempo igual las facultades están pensando en cómo mejorar sus procesos, o cómo Ujú. enseñar mejor, o cómo tener más recursos para investigación.
al final son como los macro objetivos, ¿cierto? Claro. Claro. Pero, pero yo creo que es muy como va saliendo también, ¿cierto? Cada administración, cada decanatura, pues, como que, claro, esos objetivos, pero se acomoda dependiendo de lo que también cada decanatura quiera hacer. Entonces, ¿En qué puntos difieren los departamentos en sus visiones? eh, Es como lo que se ve un poco a grandes rasgos, pues. sí, son, es complicado porque en las ciencias en particular pasa que hay unas ciencias que se creen mejor que otras. Entonces, cuando uno quiere ponerlas a hablar, pues, siempre está como eso de, pero yo por qué tengo que hablar con un biólogo, si yo soy un matemático, ¿sí? O sea, como que Y esto pasa eh, de generación en generación, es decir, los más jóvenes igual funcionan de la misma manera. sí, eso es terrible porque los profesores ayudan a que eso pase de generación en Ya. generación. O sea, cuando yo estudié, eso estaba muy claro. Digamos que uno se sentía que los biólogos pues estaban ahí como en un mundo ahí súper hippie, que ni idea, que los matemáticos eran lo peor y viceversa, ¿no? Los Ujú. matemáticos y los físicos siempre, cuando siempre pues o sea, se requiere entablar esa conversación para que se impulsen las vainas. Entonces, sí, eso todavía se usa mucho. Eh, también por lo que les conté cómo creció la universidad y cómo creció la facultad. Ujú. Cada uno muy por su lado y es hasta ahorita que se están como abriendo esos puentes un poco a la fuerza. Ujú. Entonces, todavía los profesores lo sienten muy así, como muy, no quieren, pero pues va a haber un proceso de adaptación también a esos cambios donde se están borrando esas paredes. Claro, y donde sí hay como convergencias que ya vengan de tiempo. Entre qué disciplinas, por ejemplo? Sí, entre los departamentos, como puntos que uno diga, a ver, estos puentes ya existen y de ahí se puede uno palanquear, pues. Sí, pues, a ver, ¿entre quién? Geociencias con física, yo diría. Ujú. Y física Pero con estos biología. vínculos, ¿de qué se tratan exactamente? O sea, es un vínculo de teorías y ideas que los dos están de acuerdo o tiene que ver con una cosa ¿qué es exactamente lo que los une? Profesores que ya han compartido experiencias con otros, de un departamento con otros. Entonces, por ejemplo, hay Vale. una profesora de ciencias biológicas que ha trabajado muy de cerca con una profesora en geociencias, ¿sí? O profesores de matemáticas que trabajan con los de física, o sí, físicos con geocientíficos. Digamos, yo mencioné ahorita geociencias y física porque geociencias nació en física. O sea, antes la carrera estaba metida dentro del departamento de física, nació ahí. Ujú. Berneir, que la creó cuando él era director. Y, y luego al tiempo fue que se separaron como un departamento nuevo, que eso para mí fue un error, pero bueno. Eh, y entonces pues ahí hay como una vaina histórica de contacto. Sí, ya, digamos, no sé ahorita cómo son los contactos específicos, pero sí hay algo ahí. También por quien lo dirige y las personas que están en la planta administrativa, que muchos salieron de física. Entonces, Ujú. por ese lado hay un ¿Hay vínculo. el elemento de historia de la ciencia? En la facultad no. Ah, Por, está en historia. ya. Sí, los que nos ha interesado la vaina, pues hemos tenido que ver materias con historiadores para hablar de la historia de la ciencia. Pero no hay, los profesores de historia de la ciencia de historia no tienen un vínculo directo con la Facultad de Ciencias, No mucho, ningún punto ni nada. no, no. Tal vez está Bernardo Gómez, que es un profesor de física y Ujú. que dicta un curso, pues dictaba antes uno que se llamaba Grandes Ideas de la Física, muy bueno. Ah, sí, sí, sí. Y ahora se llama Tesoros de la Física, que también es muy chévere, donde se habla de como historias Ujú. y anécdotas de la física y de cómo se llegaron a estas teorías. Muy chévere. Pues no sé cuándo yo lo vi, Sí, fue maravilloso. Pero más que vale. eso, no tanto, realmente.
Vale, pues nos queda muy poco tiempo, así que le hago un poco la última pregunta, así, para apretar esos 4 minutos. Ujú. Am, si se hiciera, por ejemplo, intervenciones o modificaciones del campus, de alguna parte de la facultad o de otros edificios, con cosas que fueran piezas, digamos, de comunicación o escultóricas o lo que fuera, hechas desde ciencias, ¿es esto posible o no? ¿Cómo se lo imaginan, por ejemplo? Por ejemplo, hay una escultura que no me acuerdo el nombre en este momento, que está puesto en un risco cerca del mar y son una cantidad de tubos puestos, digamos, de forma horizontal. Ujú. Y dependiendo de la dirección del viento, pues la escultura canta. Y Claro. es como toda una forma de mezclar física y música. Ujú. Y ha traído muchísima curiosidad y ha Claro. traído mucho interés también por el elemento concreto de cómo funciona. Ujú. Y probablemente este tipo de cosas así como con presencia, digamos, monumental al caso de este, pero no tiene que ser siempre así. Claro. Ujú. Pero como generar un poco una presencia de las ciencias en el espacio puede ser una herramienta, pero pues también Eso queremos saber sería, si es posible. Digamos, como sería una algo. táctica de la revista, Ujú. digamos ya una táctica implementada dentro de la universidad que parte desde la revista. Entonces, si ves que se cumplirían, digamos, los objetivos detrás de la estrategia, se están integrando departamentos, se está posicionando la identidad de la facultad dentro de Ujú. la comunidad de estudiantes, pero Ujú. esto se va a poder, digamos, en su momento comunicar por medios, valga la redundancia, a la comunidad científica, a empresa privada, Ujú. a través de una acción que nace desde hipótesis, como algo táctico. Eso sería muy chévere. Sí. ¿Y crees que es viable, digamos, desde tu rol dentro de la facultad, que entiende cómo son los procesos internos, los temas de aprobación? Ujú. ¿Crees que sea viable? Dependiendo de qué se haga, pero sí, yo creo que es viable. Pues digamos, algo muy gigantesco, obviamente sería como, ¿dónde lo metemos? Pero no sé, por ejemplo, Claro. ¿cómo se llama esto? Una proyección de cosas, por ejemplo. No Sí, una sé. Ujú. intervención, digamos, una intervención que genere un impacto importante que nos permita cubrir esos objetivos en términos de Yo creo que comunicación. eso no, no, ¿Crees que es viable? no sería complicado, pero sí, claro, dependería de como de qué intervención. Y para la universidad también se pueden hacer estas cosas. Digamos, si fuera algo que se pudiera tratar con la alcaldía. Claro, pues sí, habría que buscar los vínculos, pero se puede, claro que sí. Porque existe, por ejemplo, seguramente se acuerdan que antes se ponían unas estrellas en los cerros cuando era como Navidad, creo. Sí, sí, Unas estrellas gigantescas. sí. Pues que eso, por ejemplo, se puede hablar de astronomía desde esto. Se pueden hacer recorridos y pueden pasar muchas cosas muy interesantes. Sí, pues una vez se hizo de hecho, se hizo, hablando de Monserrate, se hizo una radiografía de Monserrate, pues una tomografía, de hecho. Ok, Fue una investigación, no sé quién estudiante lo hicieron, pero es desde altas energías. sí. El grupo de altas energías tiene como un subgrupito que trabaja en imágenes médicas ahí en el laboratorio que queda en la universidad. Y, y pues como nosotros estamos siendo atravesados con rayos cósmicos, y pues Monserrate también, entonces hicieron o tenían pues unos detectores de esos rayos cósmicos y podían pues apuntarlos como a través de la cómo es la estructura interna de la montaña. Entonces, cosas así, o Wow. sea, pues bueno, ya como Sí, hablando de Monserrate, sí, pero pero sí, sí, sí. es ese tipo de recursos. Son cosas que Claro. en sí mismas ya son supremamente potentes a la atención. Es como Sí, que claro. hay que aprovechar estos elementos y claro, pues esto requiere obviamente gestiones, presupuesto, yo qué sé, que se pueda convocar, se pueda hacer, no sé, sí, una convocatoria, o sea, a la Ujú. gente de las personas de artes que quieran trabajar un proyecto sobre X temas de física y que Ujú. se ponga de la mano a los profesores o a los estudiantes de la facultad, yo qué sé. Hoy hay un tema importante y los recursos también, Ujú. que podríamos pensarlo más adelante, digamos, planearlo presupuestalmente, inicialmente desde la decanatura, como algo muy pequeñito, pero una convocatoria de recursos que la gente también se anime a participar si se gana como estos recursos para generar algo de este estilo. Esto podríamos pensar.
Vale, vale, genial. Sí, Pues eso, pues se nos acabó el tiempo. bueno. Bueno, Es muy pues poco. Sí. igual, bueno, podemos hablar después otro rato si necesitan. Sí, igual estábamos proponiendo una cosa con los que hemos estado hablando, y es que mm, digamos, como es difícil, sabemos que es difícil cuadrar reuniones todo el rato y tal, Ujú. si vemos que hay preguntas que nos hicieron falta y son cosas concretas, les mandamos la pregunta por WhatsApp y nos responden en Eso. un audio que lo podemos agregar pues, a Ah, la listo. documentación. ¿Sí? Buenísimo, perfecto, sí, no hay lío. Y si es algo más grande, pues ya hacemos otra reunión, pues. Sí, 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 listo, perfecto. ¿Vale? De una, de una, de una. Muy Bueno, chévere. pues qué bien. Bueno, ahí estamos entonces Oh, hablando. ¿Ya vale, Bueno, Luis. ya les ha dicho algo Yasmín de las de consejo? Todavía no. te consejo, O sea, con no, los directores. no No, sé. quedamos en que hoy enviamos un cuerpo de texto que nos pidieron Ya, para listo, que listo. ellos disparen entre mañana y el miércoles la convocatoria. Listo, listo, perfecto. Ahí, Y en paralelo a profesores de otras asignaturas que lo filtramos con Marta la semana pasada, vale. ya otros profesores dentro de la facultad, física, química, biología, Ujú, que chévere. nos gustaría hablar con ellos también. Sí, ahí hay unos, también están los estudiantes, los representantes estudiantiles que estaban en el consejo el viernes y oyeron también todo el rollo. Hay Mm, uno particular que se llama Camilo Prada y que ya creo que he hablado con Marta, no sé si para otros temas, pero bueno, puede ser para hipótesis también. Que además él hace doble con literatura, química y literatura. Entonces, y Vale. él ha estado muy interesado como recogiendo ideas de estudiantes para vínculos entre artes, humanidades Pues y esto sería muy chévere ciencias. poder sería hablar. muy chévere. Entonces sería chévere, yo creo que vincularlo también. Voy a recordarles ahorita en el grupo para que Eso. lo Perfecto, metamos. listo. Vale. Listo. ¿Puedo quitar 2 minutos más? Sí, 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 tranquilo. Había un dato que nos interesaba también, era el tema de los estudiantes de colegios. Tenemos una lista de colegios gigantesca, y la queremos filtrar. Ya hemos pensado que nos servía un poco saber, no sé si esta información la tiene la universidad, ah, de esos colegios, ¿cuántos estudiantes por colegio terminan estudiando ciencias en los Andes? Sí, lo debe tener Scouting, Vale, oficinas y admisiones, pues. Ajá. vale, pues entonces Sí, sí, supongo que sí. les mandaremos un correo pidiendo Sí, ese sí, dato. de Si, una. si quiere, se lo enviamos a usted y nos ayuda a rebotarlo a Sí, quien sea, ¿o y qué? a Marta, a Marta y a mí. Bueno, sí, a Ok. todos, sí. A Marta y a mí, que Marta me ayuda con la averiguación. Vale, genial. Sí, porque lo que entendemos es que es una lista a la que la revista les llegó en algún momento, o colegios que tuvieron contacto con esa revista, era más como Ya. un listado como de distribución. Claro, ¿Te sí, sí, acuerdas? los colegios que siempre se han Eh, llevado. pero es un listado que tiene nombres y como te ubica en qué parte del país se encuentra. Ujú. Pero como queremos, digamos, sí poder conversar con un par de directores previo a hacer ya todo un tema masivo con los estudiantes, sería bueno filtrar de esa manera Sí, para listo. poderlos Creo que pues eso lo podemos invitar a charlar, conseguir. Debería pedirlo a Scouting, pero sí, sí, sí debe si es existir esa viable. información. Listo. Sí, sí, Súper. envíenmelo y... Y también si quieres por el grupo te recuerdo eso, que nos manden el reglamento y los estatutos. Son los dos documentos. Marta nos mandó fue El de editorial. el de editorial. No sé si es lo mismo o es No, distinto. Es no. distinto. Sí, porque las políticas editoriales son para Exacto. publicaciones de libros o de la revista. Bien. Pero este es el estatuto de profesores, que ese sí, pues es público, pero se los envío Ujú. ahorita. Y el reglamento de la facultad, el reglamento de profesores de la facultad, que ese todavía no está aprobado, entonces tendríamos el mismo manejo Vale, confidencial de los otros que les mandó Marta el Claro, viernes. claro que sí. vale. Perfecto.